Muy buenas noches, Tati Pautroni los saluda en el aire de Mundo Construcción, acomodándonos. Nos llevó unos minutitos a acomodarnos, son las 8:08. Bueno, diluvia en Rosario, estaba pronosticado y era de esperarse que después de las 7 de la tarde, se está confirmando. El pronóstico nos anticipamos, llegamos antes de las 20 para, alistarnos para lo que será una nueva entrega de Mundo Construcción. Este jueves 20 de noviembre de 2025, en vivo, en Radio Vox 88.3, desde los estudios de España 889, desde el piso 8 de nuestra segunda casa. Bueno, con Nico Urquiza yéndose de la radio, también dándonos una mano en lo técnico para poder tener la primera entrevista, y con Juliano ya operando los controles de Mundo Construcción. El saludo habitual para Carly Soldi, para Gaby Fabiani, a quien tuve el gusto de ver y reencontrarnos ayer en BNI. El saludo para todo el equipo de Connection. El saludo para Nano Farro Gasparuti y todo el team de Axioma Global. El saludo para para Ricardo Franco y toda la familia de Ricardo Franco Construcciones, RF Construcciones, desde Milán. Por estas horas se está sumando a nuestra cartera de anunciantes, a nuestra carpeta de anunciantes desde Europa, por estas horas, esta empresa que se está sumando. Bueno, ya con Fabián empezando a recibir a los invitados en un programa especial hoy. Tendremos una primera entrevista internacional, después tendremos una entrevista local con un invitado en piso que ya debe estar escuchándonos, camino a la Vox, y después tendremos una nota que hice el pasado lunes en Buenos Aires, en Palermo, en el estudio de Stay Real, con la gente de Metro Futuro, que vamos a compartir. Ya la grabé el pasado lunes y la vamos a reproducir hoy. ¿Todo bien, Fabi? ¿Te mojaste? ¿Un poquito? Bueno, ya está lloviendo menos ya, ¿no? Era de 7 a 8, poco menos. Bueno, estamos como para completar este programa hasta las 10 de la noche. Ya tenemos a nuestro invitado. El gran abrazo a todos aquellos que se hicieron eco, que comentaron y tuvieron buena crítica de lo que fueron las entrevistas de la semana pasada. De este programa que lo podés ver acá en www.radiovox.com.ar y que lo podés escuchar, obviamente, en FM 88.3. El sistema tradicional de radio, pero la innovación de Radio Vox y el streaming que nos permite tener la última tecnología y hacer el streaming, estar en Twitch, estar en YouTube, estar en Instagram y por supuesto grabar estas entrevistas hoy para compartirlas y publicarlas el próximo lunes. Lo que hicimos la semana pasada con la visita de Cecilia Valle de Impact, Norberto Ruggiero de Edilicia y Diego Carzuza de APL Seguridad. Bueno, nos vamos a México, Fabián, nos vamos a México, Ya te mojaste, ponete la malla, nos vamos a México. Bueno, es un gusto saludar a la distancia. Ya nos conocíamos, pero es la primera vez que vamos a tener la oportunidad de charlar un poco públicamente, conocerlo más, conocer su empresa y obviamente conocer cómo está el mercado, al menos en esa región de México. Un gran abrazo a la distancia, Nicolás Morini, CEO de Sur Selecto Real Estate. Tati Pautroni te saluda. Bueno, buenas noches en Argentina, buenas tardes en México. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Hola, Tati, ¿cómo estás? Sí, buenas casi noches acá, ¿no? Son las... 2 horas menos. 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde, pero ya es casi de noche. Ya es casi de noche. Esta época del año es nuestro invierno, o sea, sí, otoño, invierno ya cerca, y se pone oscuro tempranito. Entonces, ok. Bien, Nico, bueno, es un gustazo, bienvenido al programa, es un gustazo poder charlar con vos a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí en Playa del Carmen. Bueno, Playa del Carmen, ya se me fue el Playa del Carmen. Sí, si lo digo así, acá te curten, ¿no? Te joden con el playa, pollo. Está lleno de argentinos, pero bueno, ya tengo 10 años. ¿10 años ya en Playa del Carmen? 10 años, 16 de abril del 2015 fue mi llegada. Bien. Nico, ¿sos rosarino o sos argentino? ¿O las dos cosas? Soy rosarino, de la República de Rosario. O sea, todo parecía indicar, un poco el acento no se terminó de ir, me daba toda la sensación, pero bueno, Argentina es grande y digo, bueno, le voy a preguntar si es rosarino o si es argentino, pero no es rosarino. Bueno, Nico, y para arrancar, ¿cómo se dio tu llegada hace 10 años a México? Y bueno, ¿qué te llevó a fundar Sur Selecto Real Estate ahí en la Riviera Maya?
Mirá, la verdad que fue muy loco todo, sobre todo mi llegada a México. Yo en Argentina, o sobre todo ahí en Rosario, tuve varias empresas, nada que ver una con la otra. De hecho, soy periodista deportivo, me tocó trabajar por años en medios, en la parte de producción y también en la parte periodística. Después de un impaso de varias experiencias con diferentes empresas, llegó un momento que me había cansado, ¿no? Me cansé un poco de la rutina, de los mismos círculos, un poco de esta cuestión Te, que me te hizo entiendo, empezar a ¿eh? ver otros horizontes. Te entiendo, te entiendo. Me hizo empezar a ver otros horizontes a ver, no fue premeditado, estuve como 2 años, empecé a ver, en su momento vi Miami, vi Alemania, llegué a ver hasta Austria en un momento, Ajá. hasta que bueno, por una casualidad, por cuestiones de vacaciones, de una amiga, terminé llegando acá a Playa, a un destino que mucha gente llega y se queda un tiempo y luego se va, o por cierto tiempo fue así, era Sí, muy común esto de que la gente venía, se quedaba 3 meses, 6 meses, se volvía. Yo me terminé quedando por 10 años porque se dieron también sí. ciertas circunstancias que me ataron al lugar. Qué lindo. Bueno, además de tu rol como CEO, hoy sos vicepresidente ejecutivo de AMPI. Estuve googleando un poco AMPI, me estuve informando de Playa del Carmen y creo que vas a ser, o sos ya futuro presidente. ¿Qué representa esta posición y cómo influye en tu mirada sobre el mercado inmobiliario mexicano? Bueno, este posicionamiento, esta función y este rol que vas a tener, que venís desempeñando como vice y que vas a tener que desempeñar como presidente. Sí, AMPI es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sí, es la asociación más importante del país, Ajá, que tiene secciones según diferentes estados. Acá las provincias son estados, ¿no? Tiene 32 estados el país, tiene AMPI Nacional. Yo vengo a representar lo que es AMPI Playa del Carmen. Ya tengo varios años en el consejo ajá. y ya me toca a partir del siguiente año por elección. Gané las elecciones, ser presidente 2026-2027. Bueno, felicitaciones. Después de, sí, después de 7 años que tengo en bienes raíces, trabajando en Ajá. diferentes empresas, trabajé en franquicias como Coldwell Banker, Century 21, que son franquicias, Sí, bueno, conozco. ahí están en Argentina, ¿no? Son Sí. americanas. Después estuve en un master broker que le llaman acá, quienes venden proyectos en exclusiva. Voy a decir términos que posiblemente lo usen allá, si no me Se corregís. entiende, se Eh, entiende. Por ahora es se quien entiende. vende proyectos en preventa, en Sí, Pozo, sí. y trabajé 2 años, una empresa española. Ok. Y ya a partir del segundo año en esa empresa abrimos Surselecto con un socio chileno, con Sebastián. Ya Ajá. tenemos 3 años y medio en la empresa. Y desde que estoy en esa empresa me empecé a meter en AMPI. Ajá. Eh, Como vicepresidente de Relaciones Institucionales, vicepresidente ejecutivo y ya el año que viene como presidente. Me preguntabas qué hace AMPI. Básicamente engloba a todos los inmobiliarios, ¿sí? Los agentes inmobiliarios. Entonces, Bien. es una asociación, es un centro de capacitación, sobre Ajá. todo, muy importante. Es un facilitador para cuestiones de matriculación, certificación como asesor inmobiliario, organizador de eventos muy importantes aquí en la Riviera, de hecho de los más importantes del país. Y eso, ¿no? Yo lo vengo así, es una asociación civil, una ONG. Ahí va. Bueno, a ver, se puede trazar un paralelismo con lo que es acá COSIR, que es el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, salvando las distancias. Nico, hablemos un poco de la Riviera Maya, un destino muy atractivo para los argentinos. ¿Cómo describirías hoy el mercado ahí y qué diferencia de otros polos de inversión que pueda tener México, por ejemplo? Mira, es un mercado fuertísimo. Y te lo digo así porque me ha tocado y me toca mucho viajar por cuestiones de la asociación o por cuestiones mías personales, Sí, en mercados que compiten con la Riviera. Porque es un mercado dolarizado en el ajá, cual el cliente principal es el americano, es el estadounidense y sí, el canadiense como segunda instancia. Después invierten muchos europeos y mexicanos también, sobre todo. Es muy fuerte el mercado local. ¿Con ajá, quién compite? Con Miami, con Europa, te diría con República Dominicana, en ajá, algunos casos hasta con Dubái. Generalmente el cliente que compra acá es un cliente inversionista, sobre todo el extranjero internacional que tiene varias propiedades en diferentes puntos del mundo y lo que busca es obviamente un retorno de inversión, ya sea producto de rentas, ¿no? de alquileres largo sí, plazo, corto plazo vacacional, o de plusvalía generada en el tiempo, que compren algo a buen precio, vaya agarrando valor ajá, y lo puedan vender. Lo interesante, insisto, es
la renta dolarizada, ¿no? Porque si bien tenemos el peso mexicano, por ejemplo, precios de venta, sobre todo lo que es zona turística, se Sí, maneja o se pone todo sí, en dólar, o se anuncia, se publica en dólar. Después, si vos arreglás la transacción en pesos mexicanos, no hay tema. sí. Hoy el día el dólar acá está 19 pesos Ajá. aproximadamente. Un dólar 19 pesos. Entonces es un mercado súper atractivo para el americano, ¿no? Con un dólar tienen 20 pesos. Sí, Multiplicarlo por una inversión que promedia en Playa del Carmen para tener algo en zona turística interesante de 200 a 300 mil dólares. ¿Sí? Te hablo de algo chico. El precio por metro cuadrado en el centro turístico hoy está como en 5 mil dólares, de 4 mil a 5 mil dólares. Cuanto más cerca del mar, obviamente más caro, ¿no? Acá le llaman a los monoambientes estudios, ajá, rondan los 30 metros cuadrados y de ahí después te vas para una habitación, 2 habitaciones. El común denominador suele ser el 2 habitaciones ya, porque ya Playa se volvió como una ciudad más atractiva, sí, buscan ya rentas de larga estancia, buscan quedarse a vivir, entonces ya claro, buscan más espacios. El claro. tema que obviamente el espacio en el centro turístico Y, es, y es sí, carísimo, no es tan conveniente. Por eso muchos de los que vivimos acá vivimos en zonas residenciales, muy cerca, porque, a ver, lo más lejos del centro hoy en día en una zona residencial linda son 10, 15 minutos a la playa, ¿eh? claro. Ahí Entonces nomás. por eso se hace muy atractivo. Nico, muchos argentinos sueñan con invertir afuera, pero uno a veces no sabe por dónde empezar, ¿no? ¿Qué debería saber un posible inversor, un potencial inversor argentino, antes de considerar una operación, una compra en México? Mira, yo entiendo a veces también que el inversionista le gusta tener control sobre sus inversiones. ¿A qué me refiero? A tenerlo cerca. Entonces, muchas veces al argentino, y lo digo por experiencia personal, me ha costado mucho vender argentinos en Argentina, Claro, se les hace una distancia como así un poco incontrolable de su inversión, ¿no? Por eso ajá, siempre digo, sobre todo apoyarse en asesores matriculados, con experiencia, en desarrolladores ya de una cartera con proyectos realizados. Ya hoy en día pedimos ciertos requisitos para proteger a un cliente te estoy hablando de preventa, ¿no? Algo que sí, no está construido. Pues si sí, hablamos de algo construido ya es muy fácil. claro, Entonces, sí hacemos lo que decimos un due diligence, que es una diligencia de toda la carpeta, el expediente legal del proyecto, sobre todo para garantizar sí, cierta certeza jurídica, ¿no? En una época complicada para el desarrollo inmobiliario, sobre todo de preventa, que depende mucho de la venta, ¿no? Hay muchos proyectos que no tienen crédito puente, que no tienen un financiamiento externo, entonces dependen mucho del ritmo de absorción de la venta, ¿no? ajá, Entonces es muy importante saber que estamos tratando con alguien que tenga una espalda o que tenga los fondos suficientes en caso de que esa sí, venta merme un poco. ok, ¿Cómo compra un extranjero? ¿Cómo compra un argentino? Se pueden hacer transferencias internacionales muy fácilmente. Aquí todo el mundo usa cuenta en dólares, cuenta en pesos mexicanos, eh, criptos en algunos casos hasta cierto límite, porque sí, acá tenés permitido usar hasta, te lo voy a decir en dólares, como 45 mil dólares en efectivo. Cuando digo efectivo, metálico, ¿no? sí, Hasta 45 mil dólares vos podés pagar sin declararlos. El resto ya hay que declararlos todos mediante transferencias ajá, bancarias, ¿no? Entonces, por un lado, eso es bien simple, se puede transferir desde cualquier lado y es muy sencillo. Por otro lado, la parte jurídica. Esta zona, sobre todo la parte que está cerca del mar o la que está cerca a fronteras, está como, vamos a decirle, protegida. Tiene un impuesto, también, sí, bueno, mal llamado impuesto, lo estoy tratando de hacer sí, fácil de entender, ¿no? Que se llama fideicomiso. No es el fideicomiso administrativo que solemos conocer nosotros en Argentina o incluso acá en México, sino que es en inglés, bank trust. Es un representante del extranjero. ajá, ¿Quién viene a ser el representante? Un banco. Entonces, todo extranjero tiene que comprar mediante el respaldo de un banco, ¿sí? Mediante un fideicomiso. Tarda aproximadamente un mes en hacerse ese trámite, cuesta unos $1.000, te dura 50 años y es transferible. Si el día de mañana querés vender tu propiedad, podés transferirlo o podés extinguirlo. ajá, Es un proceso muy simple, digo, no lleva mucho tiempo, pero es un paso previo al que conocemos ya después para pasar a
a escribanía, no notaría, le dicen Sí, aquí para hacer todos los trámites. Obviamente, si no es una preventa, que esperás 1 o 2 años. Cuando te llega el momento, está el régimen de condominio, escrituras. Pero básicamente ese es el proceso, es muy simple, pero la verdad que yo siempre considero tener a alguien que te vaya guiando porque o sea, no vas a entender nada, sobre todo si lo haces por primera vez. sí. ¿No? Todo te va a parecer muy extraño. Por eso a veces nosotros oficiamos como de administrativos. Yo tengo muchos amigos rosarinos que desarrollan en Miami, que estamos construyendo en Tulum también con ellos. Y prácticamente nosotros somos sus representantes administrativos. Nos Claro. encargamos de todo el papelerío, porque si no, Sí, lo metes en una bola que a la primera no la van a entender, ¿no? Ya la ok, segunda, tercera ya están más cancheros, ya conocen los tiempos, los costos, montos, ok. qué necesitan, cómo les sale la proforma, todo, entonces es bien simple. Bien, Pero bueno, un servicio por ese lado, ¿no? de asesoramiento y gestión. Sí, fundamental, o sea, fundamental, fundamental. Encima, sobre todo en países donde las leyes son diferentes, Sí, sobre todo las leyes fiscales, porque bueno, ahora estás comprando, siempre dicen, es muy fácil comprar, el tema es al momento de vender. ajá, Entonces tenés que tener prácticamente todo muy bien ordenado, todo muy bien hecho desde el principio para en el momento de vender no tener que pagar muchos impuestos, poder exentar cierta parte de impuestos, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, acá se llama ajá. ISR, impuesto sobre la renta, podés... tenés que tener obviamente una carpeta muy completa que te la dan en escribanía al principio con la correcta factura de compra, que muchas veces obviamente se hacen los tontos, los notarios, los escribanos para no facturar y obviamente Sí, omitir ese impuesto, pero bueno, de ahí tenés que estar como representante del cliente y claro. solicitarlo. Por eso tenemos como un checklist y estamos paso a paso atrás de toda esa cuestión, ¿no? Buenísimo. Nico, en relación a precios y oportunidades, ¿qué tipo de propiedades se pueden conseguir hoy en la Riviera Maya? ¿Y qué rango de inversión se maneja para bueno, los diferentes productos? Recién hablabas del estudio, de un dos Mm. dormitorios. Mira, yo creo que hoy la gran oportunidad en esta zona por la dinámica de crecimiento de la ciudad, por la mancha urbana, por cómo se viene viendo el crecer, cómo avanzan los servicios, la infraestructura, todo. Hoy en día una gran oportunidad en playa es comprar producto en zonas residenciales, en barrios cerrados, countries, ¿no? En Rosario acá le dicen, Sí. sí, residenciales. Ajá. Son comunidades con amenidades, gimnasios, piletas, cancha de pádel, fútbol, toda esta cuestión con buenos espacios en sus unidades. Estoy hablando de departamentos de 2, 3 habitaciones, incluso tienen casas que algunas le dicen townhouse porque son pegadas una al lado de la otra Ajá. y con precios muy competitivos, incluso hasta a veces si lo compras como negocio, suele ser mejor negocio que comprar un departamento en el centro por cuestiones de competencia, nada más y nada menos por cuestiones de oferta y demanda. Sí. Hoy en día, yo por lo que vale un departamento de 2 habitaciones en el centro, me compro una casa en zona residencial y lo rento a largo plazo, o sea, le meto un contrato de un año y voy renovándolo año a año, me olvido de todo porque los servicios, toda esta cuestión la paga el inquilino. Ajá. Acá generalmente lo que hacen te incluyen el mantenimiento porque a veces no lo pagan y se les acumula, Sí. ¿no? El mantenimiento de un año y te enterás cuando vas a terminar Sí. el contrato. Entonces ya Sí. te lo incluyen en el precio de renta. Ajá. Pero esa es una gran oportunidad. ¿Qué pasa? Esto lo tenemos que decir nosotros, porque la gran mayoría de los clientes llegan con este gran atractivo que es el mar, Sí. ¿no? Y la Quinta Avenida acá en Playa. Todo el mundo llega queriendo algo lo más cerca del mar, pero no todo el mundo tiene ese presupuesto o no todo el Sí. mundo se conforma con 30 metros cuadrados, Claro. ¿no? Entonces, si hoy me preguntás cuál es, creo que la gran alternativa, la gran oportunidad para comprar acá es algo orientado a la renta a largo plazo, de buenos espacios y que tenga un diferencial. La verdad que esto nos ha demostrado mucho, por ejemplo, la experiencia en Tulum, que si no tenés algo relativamente diferente, te cuesta Claro. alquilarlo y sobre todo te cuesta revenderlo el día Ajá. de mañana. Eso es algo importantísimo, ¿no? Que la unidad tenga esa demanda constante a lo largo de los años que te permita, no sé, si quieres venderlo después de 5 años a un buen precio, muy atractivo y rápido, sobre todo, Ajá. ya lo podés detectar desde un inicio. Nico, ¿quién administra, quién revende y qué niveles de plusvalía o ingresos por renta puede esperar un inversor bien asesorado? Ok, administradores, acá le dicen property management, property manager, se contratan, ¿sí? Son empresas privadas. Generalmente en una preventa el primer año corresponde al desarrollador. Ajá. Ellos mismos se hacen cargo de la administración el primer año.
una vez que está establecido bien el condominio, la asociación civil se le cede a los propietarios y ellos son quienes van a elegir ese administrador. Sobre todo te estoy hablando en lo que es un residencial, un régimen de condominio, que Sí, generalmente es la mayoría aquí. ok. La mayoría se maneja así, de Bien, esa ese manera. producto. Sí, qué te cuesta el mantenimiento mensual? Lo más económico que yo he visto son unos $50. Ajá. Lo más económico que he visto. Después, no sé, he visto hasta, a ver, te dije 50, he visto hasta, no sé, $500 o Uf, más en algunos ajá, casos. Si es ajá. un penthouse, Sí, si tiene, no sé, muchísimas amenidades, depende mucho de los metros cuadrados porque se cobra por metro cuadrado. Entonces, eso es muy importante a la hora de comprar. ¿Cuánto voy a pagar de mantenimiento? bien. ¿Quién me lo va a administrar? ¿Cuál es la empresa que administra el condominio? Porque si no es una buena empresa, te deja caer el condominio y Sí, abajo la plusvalía, abajo la posibilidad de alquilar tu departamento, incluso de revenderlo. Entonces es un dato clave. súper importante que yo siempre recomiendo a clientes tenerlo dentro de su checklist. Bien, Decías precios promedio. sí, Yo creo que hoy estamos hablando de una tarifa de $200 a $300.000 en Playa del Carmen. Es el promedio, ¿no? Ya tenés más, obviamente, más sí, bajo. sí. Menos de $100.000, muy raro. Ajá, Menos de $100.000 no creo que consigas al menos algo interesante. ok. Y te podés ir hasta, vamos a ponerle 500, $600.000. Obviamente hay más, ¿sí? Sí, Pero por eso te voy a decir un sí, promedio sí. de 200, $300.000. Bien. Bueno, volviendo a un costado más institucional, ¿cómo articulás tu trabajo entre Sur Selecto y AMPI y cuáles son un poco los objetivos que te propones para esta futura presidencia dentro de la asociación? Bueno, buena pregunta. ¿Cómo articular? ¿Cómo estar en varios lugares a la Sí, vez? Ese es el sí, tema, ¿no? Porque si la empresa demanda mucho, nosotros somos aproximadamente 15 en la empresa con mi socio, dirección comercial, administración, más todos los vendedores. Y después en la asociación somos un consejo de prácticamente 8 o 9 personas. Tenemos juntas mensuales en la asociación, donde obviamente llegan todos los asociados. Ahora tenemos la asamblea anual en diciembre, donde se presenta todo lo que se hizo en el año, se presenta incluso ingresos, egresos, ajá, todo lo que ha recaudado la asociación, sí, en qué generalmente se gastó el dinero, ¿no? Tenés que ahí como blanquear todo tu año y quién sí, va a ser el siguiente consejo que va a representar ajá, a AMPI. Es demandante, sobre todo porque todo el mundo quiere, más que nada, al presidente en sus eventos. Es una asociación muy vinculada a gobierno, a desarrollo urbano, a claro. Secretaría de Turismo. Estamos muy metidos en todo lo que es el plan de desarrollo urbano, de crecimiento de la ciudad. Estamos en las mesas de trabajo. O sea, es una asociación que está muy, muy vinculada al futuro de la ciudad, ¿no? ¿Cuá- De esto que te decía yo ¿Cuánto dura del crecimiento. la gestión y el mandato, Nico? 2 años. Ajá, ¿Sí? Podés quedarte un año. Por ejemplo, el actual presidente se quedó un año porque se mudó a Mérida. Se fue a una ciudad acá muy, muy cerca. Ya por cuestiones de logística no se podía quedar otro año más, por eso entro yo antes. ok. Nico, bueno, y para empezar a cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle al inversor argentino, al rosarino, siendo que sos rosarino, tenés gente conocida acá, que está evaluando dar el salto a un mercado como el mexicano? Y bueno, ¿por qué considerás que hoy es un buen momento para mirar hacia la Riviera Maya? Mirá, sobre todo que se animen. Yo escucho muchas cosas a veces en las noticias de México, cuestiones de inseguridad, Mm, no sé, lo que se te ocurra, cuestiones de inestabilidad en gobierno, ahora que se cambió todo un proyecto de ley en cuestiones de jueces. Y realmente creo que hay que escuchar a quien vive aquí, quien se tomó el tiempo de venir a ver si todo eso era real. Yo en 10 años, Tati, no me han robado ni una sola vez. Toco madera en mi casa, que la ves acá a tus espaldas, en el mm, streaming. Duermo con la puerta abierta, el auto, la puerta abierta, la moto en la calle, no se ata, o sea, se vive muy bien. Para mí es impagable el vivir seguros. Eso para mí no tiene precio. Es lo que yo más valoro en un lugar como este. Obviamente tiene sus cosas, pero si no estás metido en ese mundo, obviamente nada malo te pasa, ¿no? Y bien, lo mismo con las inversiones. Es un país súper estable, su moneda, o sea, tiene, no sé, más de 10 años con una variación
de punto, 2 puntos, o sea, es muy, muy mínima su variación. Ajá. Es un mercado de un ingreso per cápita alto, es un mercado de inversionistas muy fuertes. Yo creo que está entre las 10 economías más fuertes del mundo. Y a ver, te hablo de México, porque Sí, tenemos sí, ciudades como Monterrey, Ciudad de México, sí. toda la conexión que tienen con Estados Unidos, incluso hasta con China, es fuertísima. Y Ajá, todo ese mercado del norte y centro del país invierte acá, ¿no? claro. Y siempre le digo a los argentinos, hay gente hasta tengo clientes chinos, clientes de Indonesia, esa gente se anima a invertir acá, a veces nos cuesta mucho con el argentino lograr la dinámica, y eso no es una cuestión de presupuesto, no es una cuestión de números, nada de eso, sino lo que te decía yo antes, creo que el argentino necesita a veces tener más control sobre sus inversiones, Sí. y la distancia sí es una barrera a vencer. Entonces, nada, lo considero, digo, siempre nosotros hacemos Zooms, reuniones virtuales constantemente. Tenemos muchos clientes argentinos, pero generalmente ese cliente que ya vino Claro, 10 veces acá, está claro, enamorado de la zona, ya lo claro. súper conoce, ya conoce la idiosincrasia, la Sí, sí, cultura, ya conoce gente que lo puede asesorar, claro. ayudar a administrar toda esta cuestión, Sí, entonces se le hace más fácil. tal cual. Pero quien está allá, por ejemplo, tengo muchos amigos en Rosario y no han venido nunca y quieren mover capital o mover inversiones y tienen inversiones incluso hasta en Brasil. Digo, para mí México es un mercado para muchos años, muchos años. La Riviera Maya es un destino muy virgen que si lo comparamos con la Florida, en Estados Unidos la Florida tiene impactado el 95% de su territorio. Claro. Quintana Roo, que es nuestro estado, Sí. solo el 5% Está todo está por hacer. impactado en cuestiones de vivienda. Impresionante. Y cada vez llega más gente, ¿no? Post-COVID ha cambiado mucho la forma, sobre todo, de trabajar, sobre todo el americano, el canadiense. Están muy ahorcados con cuestiones de impuestos. En Europa, acabo de venir de Europa también. Estuve en Francia. Francia les retiene el 55% de impuesto a la ganancia, España prácticamente el 50%. En México el IVA es del 16%. El impuesto, yo por ejemplo tengo un régimen fiscal como persona física en el cual pago 2.5% de ingreso a la ganancia, Tati. O sea, no existen, es un paraíso fiscal si realmente sabes Sí, obvio. cómo son los números, ¿no? Claro. Es un lugar de muchísimas oportunidades, muchísimas, ¿sí? Realmente el que viene y hace las cosas bien Ajá. tiene muchísimo para crecer. Hay que hacer las cosas bien porque obviamente el destino de este lugar es muy agradecido, muy, y te paga con creces, ¿no? Por Qué eso yo bueno, Nico. también me meto en las asociaciones, quiero devolver un poco de todo lo que me dio México, de Qué lo que me bueno. dio Playa del Carmen, a través de donar mi tiempo, porque a veces no todo el mundo tiene dinero como para andar ayudando también, pero sí podemos donar algo que es muy valioso, que es el tiempo, Total. y eso es lo que me toca a mí un poco aquí en AMPI, y ser totalmente agradecido con la gente que me ha dado esta oportunidad, porque no te terminé de contar, pero en alguna otra ocasión te lo contaré. Fue muy, muy loco mi ingreso al mundo inmobiliario a través, Ajá. sobre todo de relaciones. Es un país en el cual, sobre todo el negocio inmobiliario, es un negocio de relaciones. Sin dudas. Nico, bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de saludarte y liberarte para que no llegues tarde al cumpleaños de tu novia? Tengo cumple en un rato, ahora vienen todos los No te chicos. vamos a hacer retar. No, por favor, está encerrada en el cuarto. Pero ¿qué te iba a decir? No, me decías antes, sobre todo consejos, yo siempre los doy para la gente de aquí, también la gente de Argentina que se anime, que pruebe, que venga. La preventa acá es un gran negocio siempre y cuando estés bien asesorado, siempre con un local, siempre con una persona que conozca diferentes destinos de inversión, que pueda saber con qué estás comprando, ¿no? Que tenga ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, básicamente para cerrar eso, Tati, que se animen. Nuestras, obviamente, redes, teléfonos, yo creo que compartieron ahí nuestros contactos, están siempre abiertas. Tenemos hasta podcast, tenemos canal en YouTube, hacemos webinars para inversionistas constantemente, tenemos grupos para inversionistas. Es una compañía trilingüe, hasta 4 idiomas, te diría, italiano, francés, tenemos chicos, sí, mexicanos, Sí. ya ni me acuerdo, argentinos, muchísimos argentinos tenemos en la empresa. Ajá. Entonces, bienvenidos sean, ¿no? Siempre las preguntas, consultas, siempre disponibles.
Bueno, Nico, un gusto charlar con vos, conocer un poco tu historia, al menos de estos 10 años como corredor inmobiliario, como empresario y CEO de Sur Selecto. Seguiremos charlando, seguramente cuando el mercado nos llame para contarnos novedades y oportunidades para, bueno, los argentinos que, como dicen en Estados Unidos, somos uno de los países que más dólares tenemos abajo del colchón. Aunque, bueno, aunque también se diga que es un país con una alta tasa de pobreza, cosa que también es cierto, pero bueno, hay una cuestión cultural, ¿no? Del argentino de ahorrar dólares, más allá de lo que es la bolsa de valores y los bonos, y bueno, ahora lo que puede ser Bitcoin y demás, pero bueno, hay muchos argentinos con capacidad para invertir incluso fuera de nuestro país, donde a veces las rentas son bajas, y bueno, me parece que lo que acabas de presentar es una alternativa y una opción muy interesante para evaluar. Nico, te dejo un gran abrazo y te agradezco por tu tiempo. Un gustazo. A vos, Tati. Mil gracias, siempre agradecido por estas Por favor. entrevistas y espero verte el año que viene si voy por allá en enero o febrero. Y yo espero verte ahí, que seguramente disfrutaré más de estar yo ahí en Playa del Carmen que de vernos acá en Rosario. ¿Eh? Acá tenés un lugar, acá siempre tenés un lugar. Bueno, gracias amigo, gran abrazo. Chao, Tati. Bueno, Nicolás Morini, rosarino, desde hace 10 años, ahí con Sur Selecto, empresa que lidera, empresa inmobiliaria, contándonos un poco sobre Sur Selecto y sobre el mercado en esa región de México. Bueno, ya son las 20:39, vamos a la primera pausa, y después de cumplir con nuestros queridos anunciantes, seguimos en vivo con más programa. En vivo, ahora Notas del Piso.